Hola, hola, ¿qué tal a todos los seguidores del canal? En este video les voy a compartir algo que me tocó grabar, algo de lo que me tocó vivir en este evento, en un inicio de boda. Discúlpenme por no poderme presentar bien, por no poder mostrarles de lo mejor el video. Pues era una noche muy lluviosa, el clima no tan bueno, pero aquí les voy a compartir un poco del resumen que me tocó vivir esta experiencia. Saludos a todos, espero que les guste este video, apóyenme suscribiéndose al canal y dejar un like, ya que eso me va a motivar a seguirles presentando de las costumbres, tradiciones y fiestas del lindo Michoacán. Comenzamos desde la comunidad de Cheranástico, Michoacán. Vamos a grabarles el inicio de esta boda. Por este día se va a llevar lo que es el adorno, la compostura, ahí en la casa de los padrinos, la casa de la novia también. Por acá está el noriten también, el típico noriten por acá. Fíjense. Buenas noches, buenas noches. Aquí tenemos a la novia. A ver, ¿nos puedes comentar un poco de lo que se va a llevar esta noche en el inicio de la boda? Ahorita le vamos a llevar lo que son los arreglos al padrino de velación. Muy bien. Y después nos iríamos a Paracho a llevar la compostura a la casa de la novia. O sea que usted, la novia, es de Paracho. Paracho, sí. Ah, muy bien. No sé, algunas palabras que nos quieras dejar. ¿Qué tal te sientes? Muy emocionada, Pues, no sé. Pues feliz, contenta, pero un poco nerviosa. Nerviosa, sí. Como todas, pues. Por acá, usted, la tía, la prima. Ah, muy bien. Bueno, gracias. Sí, ¿verdad? Pues como escucharon, la novia es de Paracho, Michoacán, nomás que se casó acá por el pueblo de Cheranástico, Michoacán. Por acá vimos a la banda que está amenizando este evento en esta noche. Ya ahorita la gente ya lista para iniciar su recorrido. Ahorita nos vamos a dirigir en la casa de los padrinos de velación. Vamos a llevar el adorno, el arreglo, la compostura. Y ya posteriormente nos vamos a dirigir ahí en Paracho, en la casa de la novia. Por aquí aún estamos aquí al lugar correspondiente al novio. No es su casa, es un local donde están rentando, pero pues el lugar corresponde aquí al novio.
Ahorita en estos momentos estamos dirigiéndonos al recorrido bajo una fuerte lluvia que está ocasionando por acá, por Cheranástico, Michoacán. Muy lluviosa por acá, pero pues de modo, así nos dirigimos ahí a la casa de los padrinos de relación. Falta que ver en cuánto tiempo llegamos o por dónde vive el padrino. Por acá este es el adorno que se está llamando, chéquense. Este adorno se va a dejar allí en la casa de los padrinos. Y posteriormente, después de ahí, nos vamos a la casa de la novia en Paracho. Fíjense nomás, y así va bailando la novia por acá, bajo la lluvia. Aquí no importaba la lluvia, pues la fiesta se tenía que seguir y pues ellos lo decidieron, pues como es una costumbre se tiene que hacer el recorrido por las calles para llegar según el destino. Pues en esta ocasión nos dirigíamos en la casa de los padrinos de velación, en donde se tiene que llegar primero con el adorno y también se le invita a sacarlos para que los acompañen a ir en la casa de la novia. Ya de ahí es donde se culmina todo el transcurso de la fiesta. Amigos, pues ya por acá vienen llegando los novios y toda la gente que está acompañando. Wow, así vinieron bajo la lluvia. Chequen, para la novia acá anda bien mojada. Se mojó toda la novia. Bueno, toda la gente que está acompañando.
Y sí, pues así es como llegamos aquí en la casa de la novia. No, perdón, en la casa de los padrinos. Ahorita vamos saludando aquí a toda la gente que está presentes en la casa de los padrinos de velación. Es una forma de llegar y que los padrinos también los reciban de buena manera. Una costumbre aquí de Chalas que lo pueden observar. Y vean, por acá es el novio también. Vamos, Hans. Vean, por acá los padrinos ofrecen un atole. Listo para repartirlo aquí con toda la gente que está presente. Ahorita vamos a pasar afuera. Vamos a ver qué procede, qué sigue. Se siente el frío por acá. Andamos retirados casi por la salida del pueblo. Vive lejitos. Por acá el padrino de los padrinos de velación. Por acá vamos a ver la colocación de ese adorno. Mientras tanto, por acá los novios y todos sus acompañantes siguen saludando aquí a toda la gente que ya estaba presente aquí en la casa de los padrinos. Amigos, y por acá pues ya se encuentran decorando con este adorno en la casa de los padrinos de velación. Esto es por parte de los novios, ya que es una costumbre de que un día antes, en la víspera, se vaya a colocar la compostura en la casa de los padrinos y en la casa de la novia. Por acá vemos también a la señora que se encuentra decorando con el típico noriren allí en la ventana de la casa de los padrinos para representar de lo mejor en la boda purépecha aquí en Cheranástico, Michoacán.
En el recorrido, pues aquí algunos de los globos en aleatorio se deformaron, pero se le colocaron así allí a los padrinos de velación para seguir representando del adorno ya que se tenía que colocar, como lo han hecho siempre aquí en el pueblo de Cheranástico. Chequen, esta es la colocación del adorno con la cual llegaron aquí en la casa de los padrinos de velación. Por acá ya se colocó el primero y así quedó. Y por acá pues apenas la van colocando. Y como nos comentan por acá, y aquí nos vamos para Paracho, que es otro lugar, ya que la novia pues ya es de Paracho, Michoacán, pero el novio es de acá de Cheranástico. Vean, así es como va quedando el adorno. Mientras tanto por acá la gente disfrutando de a todo lo que ofrecen aquí los padrinos, a toda la gente que anda presente por acá, que vino a acompañar a los novios. Por acá ya después de llegar en la casa de los padrinos, se le invita a todos los acompañantes para que vayan a dirigirse ahí en la casa de la novia, que es en la localidad de Paracho, Michoacán. Ahorita vamos a ir hasta allá. Mi gente, pues por acá seguimos con el recorrido después de llegar a la casa de los padrinos. Ahorita nos vamos a dirigir a la casa de la novia. Vamos a llegar hasta Paracho, Michoacán. Seguimos grabando aquí bajo la lluvia que no ha parado esta noche. Bueno, pues ya aquí en este lugar estaban listos los combis, los taxis, esperando a toda la gente para transportarlos ahí al lugar de origen de la novia, Paracho, Michoacán. Amigos, desde Cheranástico viajamos aquí hasta el lugar de Paracho, Michoacán, y pues ya aquí se encuentran toda la gente de Cheranástico, todos los invitados de los novios, tanto como de los padrinos de velación también andan presentes por aquí. Ya aquí en el recorrido dirigiéndonos al lugar de la novia, en donde también su familia está esperando la llegada de los novios y de toda la gente que acompaña en este evento.
La lluvia persigue por acá también, por Paracho. Oh, es aquí donde vamos a llegar, chicas. Sí, es aquí. Pensábamos estar bajo la lluvia, ¿verdad? Vamos a estar ya. No hay una lonita por aquí. Así que amigos, es aquí donde acabamos de llegar. Pero pues yo pienso que la gente va a estar bajo la lluvia porque no se imaginaron los familiares de la novia que iba a estar así el clima. Por eso no pusieron algo de lona, una carpa, no sé. Por acá la doña dice, ¿cuál lluvia? Acá la doña no le importa. Lamentablemente nos va a tocar estar así, amigos. Ya nos mojamos todos. Vamos a pasar acá a ver a los músicos, a ver cómo andan. Chequen también lo que tiene que vivir un músico. Todos mojados. Y chequen por acá, mi gente, así es como hace la llegada la gente que acompaña a los novios y la gente que acompaña a los padrinos. Llegando aquí en la casa de la novia. Estamos exactamente en Paracho, Michoacán. A pesar de esta lluvia, pues la fiesta no se tiene que detener, como dicen por acá los novios. Ni modo. Por acá los familiares de la novia, ¿qué preparan? ¿Qué van a ofrecer? Unas tostaditas para la botana. Ah, para la botana, muy bien. ¿Usted es la tía? ¿Tía qué? Sí. Sí, muy bien. Unas palabras que nos quieras dejar. Unos deseos. Pues muchas felicidades. Que duren para siempre. Muy bien, pero... Vean, aún sigue entrando toda la gente que acompaña esta noche en este evento. Acá cómo anda Lole, se mojó todo. Pues, un poco.
Vamos a pasar por acá, no podemos, no hay mucho espacio. Buenas noches, vamos a pasar la cámara por acá. ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer aquí? Me platican qué hicieron, qué van a hacer aquí. A ver, ¿quién va a hablar? Cuando vienen a traerle el vestido a la novia, se les ofrece un bocadito. En este caso hicimos unos nacatamales con atole. Muy bien. Y es lo que les vamos a ofrecer. Ajá. ¿Atole de qué es? Atole de leche de cajeta. Leche, muy bien. Pues va a caer bien en esta lluvia, ¿no? Bueno, gracias. Sí, que por acá así está toda la gente. Pues no hay mucho espacio por acá. Hay mucho espacio por acá, pero vamos a grabarles. Armando, a hacer la entrega, el padrino de las relaciones, vino a entregarle el vestido, traerles el vestido y pues, para que se cumpla el sacramento que tanto tiempo nos esperamos y pues no sé si la madrina de bautismo, los papás, no sé, para que hiciera el favor de recibirlo. Muy bien, si venimos pues a traer el vestido de novia para el día de mañana y si hicieron el favor de recibirlo. No sabemos pues cuál es la costumbre, cómo es, pero pues ahí sencillamente nos preparan. Gracias. Bien, amigos, así es como la manera correcta de hacer la entrega del vestido. Pues así se acostumbran aquí en la comunidad de Cheranástico. Ya tuvieron que hacerlo de la misma manera aquí en Paracho. Como mencionó acá el señor, no saben cómo es la costumbre acá, pero pues ellos siguieron bueno, y también la que nos dieran tradición el de su permiso pueblo. para ponerle un adorno y quemar unos cohetes a ver si no, si fuera posible eso. No haya problema. Amigos, vamos a ver qué procede por acá. Yo pienso que va a tocar ya nomás en espera de que se le ofrezca a todos el atole que por ahí prepararon la familia de la novia. Y ya pues se regresan todos nuevamente allá a su pueblo, donde vive el novio, Cheranástico. Sí, gente, pues no podrá faltar esta costumbre. Por acá los familiares de los novios están echando confeti a la gente, a la familia de la novia. Por acá, chéquense. Ah, está atrás del señor. Está un cartón. Mi gente, por acá podemos ver que ya se encuentra sirviendo el atole.
que prepararon aquí los familiares de la novia. Ya se le está ofreciendo a toda la gente presente con sus tamalitos calientitos. Así que nomás. No hay mucho espacio por acá. A ver, ya nos bajamos todos. Cárgate la mochila. ¿Ya tiene atole? Sí, sale. Nos vamos para acá. Miren, por aquí se encuentran elaborando de lo que va a ser el adorno. Lo están haciendo manualmente acá los familiares del novio para ponerlo o colocarlo ahí aquí en la casa de la novia. Esa es la tradición de Paracho, güey. Agárrense, no les vayan a echar tibio ahorita, Al parecer este ya está listo. El novio acá se está viendo así. El novio quiere que lo graben y este malo ahí me graba. El novio. Ven, papá. Mira, aguántelo, ¿no? Neto, diles que sí. Que te está luciendo pues con la cámara
así es como ha quedado aquí el adorno, la casa de la novia. Fíjense. Para acá está el otro. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video que hicimos, que grabamos el día de hoy. Pues ya culminamos el evento. Gracias por su preferencia. Ay, disculpen si no pude grabarles muy a fondo todo eso. Por la lluvia también nos impidió un poco hacer eso. Pero espero que les haya gustado el video. No olviden compartir y suscribirse al canal. Gracias.